En el vídeo de hoy os voy a hablar de una de las primeras epidemias de la historia, que fue la peste de Atenas en el año 430 a.C., que como su nombre indica, afectó a la antigua ciudad griega y acabó con la vida de 300.000 personas. La plaga luego volvió en varias ocasiones, en el 429 a.C. y en el invierno del 426 y 425 a.C. Gracias al historiador y militar Tucídides, conocemos de primera mano algunos de los síntomas, ya que fue describiéndolo por escrito, con un punto de vista tanto como enfermo como superviviente. Sobre los síntomas decía: por mi parte, simplemente la describiré por su naturaleza, y explicaré sus síntomas por los que pueda ser reconocida por el estudioso, si alguna vez se vuelve a presentar. Esto lo puedo hacer mejor, pues yo mismo sufrí el mal, y fui testigo de su actuar en el caso de otros. Primero sentían un fuerte y excesivo calor en la cabeza, los ojos se les ponían colorados e hinchados, la lengua y la garganta sanguinolenta, y el aire hediondo y difícil de salir, produciendo continuo estornudar. La voz se enronquecía y descendiendo el mal al pecho producía tos, que causaba un dolor muy agudo, y cuando la materia venía a las partes del corazón, provocaba un vómito de cólera, que los médicos llamaban apocatarsis. Quiero hablar aquí de ella, para que el médico que sabe de medicina y el que no sabe nada de ella, declare si es posible entender de dónde vino este mal. Otros síntomas también incluían la supuración en la piel, con ampollas y úlceras, además de una diarrea extrema, y los pacientes no vivían más de 9 días después de este último síntoma. En su escrito, además, también describía maneras para aliviar estos dolores, como meterse en agua fría. Muchos se lanzaban desesperados a los pozos de agua ya que no tenían reservas. Los pocos que sobrevivieron quedaron marcados de por vida, bien fuese ciegos o con pérdidas de memoria. Señalaba también que los que ya lo habían padecido no se volvían a contagiar, o que si lo hacían era de una manera menos grave. Citándole nuevamente, de aquellos que se recuperaban de la enfermedad, los enfermos y moribundos encontraron mayor compasión. Estos sabían por experiencia y ya no temían mucho por ellos mismos, pues el mismo hombre nunca era atacado 2 veces, nunca por lo menos fatalmente. Y esas personas no solo recibían felicitaciones de otros, sino que ellos mismos, en la euforia del momento, tenían la vana esperanza de que estaban seguros en el futuro ante cualquier enfermedad. Los animales carroñeros pasaban de arrimarse a los cadáveres y los que se atrevían morían después de comer. Y por supuesto, hubo un pánico y caída del humor general, ante la desesperanza de no poder hacer nada. Al principio es cierto que la gente corría a los templos para orar a los dioses e intentar calmar su ira, mientras que por otro lado se encerraban en sus casas para evitar el contagio. Muchos médicos fallecieron en el primer brote. En opinión de Tucídides, esta enfermedad había comenzado en Etiopía, pasando luego a Egipto y llegando a Persia, más tarde a Lemnos, para luego llegar al puerto de Pireo y de esta manera a Atenas, teniendo en cuenta la posibilidad de propagación por las rutas comerciales. Y mientras tanto, Atenas estaba muy ocupada luchando contra los espartanos en la guerra del Peloponeso, así que la ciudad se vio abarrotada de gente del campo que se refugió en la ciudad. Iban de mal en peor, porque huyendo de la guerra pescaron la enfermedad y ayudaron a propagarla. De hecho, esta plaga fue uno de los puntos claves para la derrota de Atenas, viendo mermada en gran cantidad tanto su infantería como su marina. El general Pericles, quien fuese un gran líder militar de la mejor época de Atenas, vio que los espartanos les iban a dar para el pelo, así que decidió exponer las tierras para que estos se entretuviesen y así proteger a la gente detrás de las murallas, que él mismo había reforzado, para evitar el mayor daño posible. Sonaba muy bien, porque las murallas les protegían, y por mar también podían proteger a la ciudad y planear ataques desde las costas. Pero el caso es que estaban ahí y no cabía un alfiler. Las condiciones eran muy precarias, incluso viviendo en chozas muy roñosas improvisadas. Encima al pobre hombre se le culpó de la guerra, la devastación, la superpoblación, la invasión y la misma peste. Primero le cargaron el muerto a su esposa, a quien acusaron de impiedad. Después a Fidias, constructor del Partenón, de quien se dijo había desfalcado al erario con sus obras. Pericles les puso los puntos sobre las íes, explicándoles el porqué de todas sus decisiones, aunque de todas formas se llevó una multa de 50 talentos, además de obligarle a dimitir. Con esto la gente se quedó tranquila por un tiempo, pero resultó que la peste volvió y ¡uy! Pericles no era el culpable, así que le pidieron volver. ¿Y qué pasó? Que se contagió y se murió. Este hombre murió por esta enfermedad y sus hijos también, por lo que posteriormente le sucedieron unos jefes incompetentes
que significaron un punto clave en la historia griega. En su lugar quedó Cleón, que perdió esa guerra, y luego Alcibíades y otros tantos que terminaron de llevar a la ciudad a la decadencia absoluta, cayendo en las manos de Esparta. Las consecuencias de la epidemia se extendieron, por supuesto, más allá de la superación de la enfermedad a nivel físico. La gente ya no se preocupaba por sus difuntos y había cadáveres por todas partes. Moribundos que vagaban por las calles y se derrumbaban sedientos. Quienes no tenían recursos arrojaban los cuerpos de su propia familia en las piras funerarias de otras, así, discretamente. Y si había enfermos con síntomas, muchas veces también se les abandonaba directamente. La situación social y económica se desestructuró tanto que hubo un caos total, con personas despilfarrando su dinero, bien fuese propio o por una herencia reciente. Otros robaban y asaltaban sin tener demasiado miedo a las repercusiones, ya fuesen de los dioses en los que creían o de las leyes. Sacando algo positivo, la misma visión de estas piras funerarias sirvió un poco de alerta al ejército espartano, que se retiró por miedo a contagiarse de la enfermedad. Durante mucho tiempo resultó todo un misterio la causa de esta peste, dando lugar a numerosas teorías que acabaron cuando, por fin, en 1994, un equipo de arqueólogos descubrió en el cementerio de Kerameikos de Atenas una tumba con al menos 150 cuerpos. Allí se encontraron vasijas y ofrendas funerarias que supusieron la prueba de que databan del 430 a.C. Tras varios intentos fallidos, al séptimo lograron descifrar la causa, después de rescatar pulpa dental, Salmonella typhi, es decir, fiebre tifoidea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os dejo en la descripción tanto el enlace a mi canal secundario para que podáis visitarlo si aún no lo habéis hecho, y también el enlace para mi Patreon, en el que, aparte de poder apoyarme económicamente para que pueda seguir realizando estos vídeos, podréis disfrutar de contenido adicional. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribíos si aún no estáis suscritos y nos vemos.